como se nos indicó, para realizarlo le pido a la inteligencia que nos genere un dataset de algún tipo de organización y que nos explique cuál, que nos siga una distribución normal para poder realizar unos análisis estadísticos que le estaremos indicando. Él nos crea estos datos y nos explica que es una distribución que no es normal y está bastante sesgada a la derecha. Nos explica que ha creado este dataset simulado de 500 empleados de una startup tecnológica. ¿Qué aspectos tiene? Los sueldos siguen una distribución no normal, sesgada a la derecha, incluye variables habituales de recursos humanos como departamento, rol, años de experiencia, desempeño, formación, si trabajan en teletrabajo, las horas y los proyectos. En primer lugar, le digo que nos describa la hipótesis u objetivo que se busca resolver al estudiar el problema. Entonces nos da la hipótesis y el objetivo del estudio. La pregunta es, ¿existen diferencias salariales significativas entre departamentos de acuerdo con la experiencia y el nivel de rol? ¿Y qué factores predicen mejor el salario y el desempeño individual? Nos indica los tipos de datos seleccionados y la razón de la elección. Son como, por ejemplo, este que es de categóricos nominales, categóricos ordinales, rol, eh, porcentaje de trabajo remoto y trabajo presente, números continuos como el salario, años de experiencia, horas por semana, desempeño, nivel de desempeño, números discretos. Nos dice que cuenta eventos y permite aplicar modelos de conteo o analizar productividad. Le indicamos el primer punto, que es medidas de posición, percentiles, deciles y cuartiles. Acá nos los explica de acuerdo con el salario y nos da la gráfica de la distribución del salario. Eh, el ingreso anual en dólares y la cantidad de empleados. Acá nos muestra la media en la línea naranja, el cuartil 1 en la primera línea azul y el cuartil 3 en esta segunda línea azul, y nos muestra que la mayoría de las personas de esta empresa ganan entre 50 y un poco menos de $100,000. Y hay una cola bastante larga que supera los $200,000 en algunos empleados. Nos da una interpretación rápida. Dice que la distribución salarial está claramente sesgada a la derecha, muchos sueldos en la zona media-baja y una cola larga de salarios altos. Los cuartiles permiten dividir la plantilla en 4 bloques del 25% cada uno. En el cuartil 1 están más o menos 43.800 entre los sueldos más bajos. La mediana, que está en el cuartil 2, está más o menos que este es el salario que más se gana, que son 62,000. Y en el cuartil 3 tenemos 86.400, que es el que define el inicio del 25% mejor pagado del personal. Nos explica por qué es útil. Dice que facilita políticas salariales, identificar quiénes están por debajo del cuartil 1 para planes de ajuste o analizar el gap entre cuartil 3 y la cola alta de... Le digo que nos explique en un breve párrafo los hallazgos de este primer punto sobre nuestro dataset de 500 empleados de la startup tecnológica. Aquí nos confirma que los salarios de la startup están fuertemente concentrados en un rango medio-bajo con una cola de sueldos altos. El 50% de la planilla gana menos de 62,000, mientras que solo el 10% supera los 120,000 de ingresos. Esto revela una distribución asimétrica en la que pocos salarios elevados elevan la media, pero no reflejan la realidad de la mayoría. Vamos al punto 2. Medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar, intervalo intercuartílico, desviación cuartana y coeficiente de variación. Acá nos hace los cálculos del rango, variación y nos los explica con esta box plot. Aquí está el cuartil 1
Aquí está el rango intercuartílico, cuartil 3. La mayoría de los ingresos, como nos muestra, están acá entre los 50.000, más o menos, un poco menos de 100.000. Como nos decía antes, 64.000 más o menos es lo que la mayoría gana, que es acá en la media. Y acá están por fuera ya los salarios más altos, que son entre 150.000 y más de $200.000. Que halló nos dice que la dispersión salarial es elevada, el rango supera los 200.000 y la desviación estándar ronda los 37.000, más de la mitad del salario medio. El intervalo intercuartílico 42.600 indica que incluso dentro del 50% central existe una amplitud notable. El diagrama de caja confirma una cola larga de valores altos que amplían la varianza y el rango, como lo podemos ver acá. Mientras que la mitad central se concentra entre Q1, cuartil 1 y cuartil 3, que es acá. En síntesis, la empresa muestra que son muy variados los salarios, con relativamente pocos salarios extremos que incrementan fuertemente la variabilidad global. Punto 3. Momento, sesgo y curtosis. Le pedimos que calcule los momentos, el sesgo y curtosis para entender la forma de la distribución de los datos empresariales de nuestro dataset. Acá nos genera esta gráfica y nos muestra que tiene curtosis excesiva. El coeficiente de sesgo positivo 1.33 confirma la asimetría a la derecha. Nos explica que indica leptocurtosis, hay más masa en la cola y el pico es más agudo que en una normal, reflejando concentración central y valores extremos. En conjunto, los salarios presentan una fuerte concentración en torno al rango medio-bajo con menor frecuencia, pero impacto notable en los sueldos elevados, rasgo típico de las startups tecnológicas, donde pocos puestos son senior o de liderazgo, y estos elevan la. Punto 4. Análisis de dependencia y correlación entre variables. Le pedimos que seleccione dos variables del dataset y analice su dependencia y correlación. Según nos explica, escogió los años de experiencia y el salario como las dos variables a analizar. Como podemos ver en la gráfica, no hay una relación directa entre la experiencia y el salario. Acá nos explica brevemente por qué. Los dos coeficientes coinciden. La relación entre años de experiencia y salario es prácticamente nula. La nube de puntos muestran gran dispersión vertical sin tendencia clara, de modo que los sueldos altos y bajos se distribuyen a lo largo de todos los niveles de experiencia. Esto sugiere que en la startup, variables como el rol, el departamento o el desempeño pesan mucho más que la antigüedad para fijar el salario. Punto 5. Validación estadística de conjeturas empresariales. Le pedimos que formule la conjetura empresarial y diseñe un análisis estadístico para validar la conjetura y extraer conclusiones. Aquí nos genera uno que es el desempeño versus el trabajo remoto y el puntaje en el que se miden al personal en su desempeño, su puntaje de desempeño. Aquí nos muestra que el trabajo remoto tiene un poco más de desempeño que los que están presentes, no mucho, pero se alcanza a notar. La conjetura empresarial es: los empleados que trabajan en modalidad remota, más de 50% tienen un desempeño inferior al de aquellos con un 50% o menos de trabajo remoto. Conclusión: la evidencia es marginal, apenas alcanza la significativa convencional. Hay indicio de que los empleados muy remotos obtienen un desempeño ligeramente mayor, no menor. Sin un efecto claro, conviene revisar los factores como el rol, equipo y seniority, aumentar la muestra o usar métricas longitudinales. Reformular políticas. La remotividad per se no parece perjudicar el desempeño y podría incluso asociarse con ligeras mejoras.